Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Hola amigos, shalom shalom, un abrazo grande a cada uno de ustedes, agradeciendo al Eterno, a Eloheinu, nuestro Dios, esta oportunidad de poder transmitir, enseñar las Escrituras, la Torá, el Tanaj, también el Nuevo Testamento, las cartas, donde nos enseñan acerca de Yeshua. Qué importante es estudiar, comprender, entender, y no solamente leer un libro o leer solamente las Escrituras como un libro histórico o religioso, sino como lo que es las palabras de Hashem, las palabras de Dios, quien la dejó allí plasmadas durante tantos años y siglos, para que hoy nosotros podamos recibir luz, entendimiento, comprensión, sobre todo en este tiempo que nosotros estamos atravesando, viviendo, donde vemos que las Escrituras se están cumpliendo, que no es palabra de un hombre, que no se está escrito por hombres solamente, si bien la escribieron los hombres, pero vemos allí la inspiración, el dictado, ¿no? La narrativa de Eloheinu para con nosotros, poderle conocer, poderle creer, poder confiar, apoyarnos en Él. Y en este día quiero compartir algo que no lo he compartido en estos videos con ustedes, pero es importante que entendamos algo y lo vamos a ver tal vez no tan profundamente, pero sí queremos entender, comprender, que sepamos que hay un mundo espiritual que fue creado antes que nosotros. La palabra de Dios lo escribe tanto en la Torá como en el Tanaj, y luego que viene Yeshua vemos cómo ese mundo espiritual se manifiesta con mayor fuerza, pero vemos allí la autoridad, el poder de Dios frente a este mundo espiritual, y que fue creado, que no está bien, detallado cómo fue que ocurrió que estos seres fueron caídos a la tierra, que se rebelaron contra el Eterno, pero sí nos dejan luces varios capítulos, sobre todo en los profetas, pero que hoy no vamos a profundizar cómo fue que llegaron a ser lo que es, sino que nosotros podamos ver que realmente son reales. Y hoy el mundo, la ciencia, los científicos y muchos otros no tienen explicaciones en ciertos eventos, ni siquiera a veces la religión puede dar una respuesta clara. Los médicos, los científicos, los gobiernos no pueden dar una respuesta clara a eventos como a veces llaman sobrenaturales o misteriosos o ocultos. Pero quiero que leamos primeramente en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 18, verso 9 al 14, Dios les da instrucciones claras al pueblo de Israel que había salido de Egipto rumbo a la tierra prometida, y le dice lo siguiente: cuando entres, cuando poseas la tierra que Hashem tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero o la astrología, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice, porque es abominación para con Hashem cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Hashem tu Dios
echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Hashem, tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen, mas a ti no te ha permitido estas cosas, ha dicho Hashem, tu Dios. Aquí vemos una prohibición al pueblo de Israel de todas estas prácticas abominables que practicaban, que tenían por costumbre estas naciones en la tierra de Israel, que en ese momento eran los amorreos, cananeos, que Israel tuvo que expulsar, que tuvo que echar, porque ellos estaban completamente entregados a estas prácticas. Y vemos aquí en Devarim, el mismo Deuteronomio, capítulo 32, verso 17, dice: y sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Este es un canto que hace Moisés antes de él desaparecer, ¿no? O morir. Y vemos que explica un poco aquí Dios que todo esto, los agoreros, astrología, la adivinación, los medium, hechicería, los sacrificios a los ídolos, cuando uno adora a ídolos, cuando uno pone su corazón, su confianza, su vida en cosas que no son Dios, que no es Dios y que para nosotros a veces es inocente, pero aquí lo que nos está diciendo que detrás de estas prácticas hay espíritus que engañan, que mienten, que esclavizan, que enferman, que atormentan y hasta dan muerte a la gente, como vamos a ver algunas prácticas aquí. Pero qué interesante que Dios lo haya dejado claro al pueblo de Israel. Y en este tiempo que vivimos ya, el modernismo, la tecnología, los avances científicos, se sigue practicando la agorería, la hechicería, la adivinación, los medium, ¿no? O consultar a los muertos, o hablar con un pariente que ya falleció hace años y no soltarnos y quedarnos pegados, atados a esa gente. Y hay que tener mucho cuidado con estas prácticas que parecen inocentes y a veces parecen ser buenas. Voy a tirar la carta, la Torá, o voy a hacer que me lean las cartas o lean el café, ¿no? Turco, y hay tantas otras prácticas, curanderismo, y nos metemos allí con una buena intención, pero nos estamos metiendo en un mundo de oscuridad, de tinieblas. Pero los que estamos en luz, porque Dios es luz, tenemos que saber y entender que hay un mundo espiritual que no nos quiere ver bien, que está detrás de la violencia, de la locura, de tantas enfermedades terminales que los médicos no le encuentran cura. Tienen el poder para hacer que una persona viva de una forma que no es, tenga un carácter que no es el natural de una persona, sino que es muy violento, o comete homicidio, o es un torturador, o las guerras, o la ambición por el dinero, y tantas otras cosas, y lo podemos ver en la historia cuando estos reyes, emperadores, cometían cosas, pero atroces, terribles, que uno no le puede encontrar el por qué lo han hecho. Es porque están o poseídos, o tomados, o direccionados, o guiados por estas fuerzas espirituales, como aquí Devarim 32:17 dice: sacrificaron, o sea, ofrendaron a los demonios, y ellos le llaman dioses. Y dice, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Los dioses aquí, para lo que eran las culturas antiguas, y que Israel también se mezcló con ellos,
en esa cultura, en esos servicios, adoración, sacrificios, ofrenda, hacían pasar a los hijos por el fuego, sacrificaban a los hijos o hacían ciertas prácticas, dice, lo llama dioses, pero son demonios, son espíritus. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo Pablo, un rabino que tuvo el entendimiento, tiene los nombres claros. Pero vamos a ir, por ejemplo, no lo vamos a leer, pero búsquelo en su Biblia, en su escritura, en Primera de Samuel, encontramos capítulo 16, verso 14 y el capítulo 19, verso 9, cómo Saúl, que era rey de Israel, por envidia, por celos, dejar que los celos, la envidia, el no ser reconocido, sino haber sido rechazado por Dios porque él desobedeció, se creyó él con la autoridad y el poder para tomar las decisiones que quiera, cuando Dios le dice que no. Y entonces un espíritu malo venía a atormentar a Saúl. Saúl no podía dormir, Saúl se ponía violento, cambiaba su semblante, su rostro, cambiaba su carácter. ¿Cómo un espíritu puede alterar nuestro organismo, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, de actuar, de hablar? Y quería matar a David. Luego Saúl también va a consultar a una agorera y va a consultar a una hechicera y va a consultar a una medium para invocar al nombre de Samuel, que era profeta, y aparece, dice, un espíritu con el rostro y la figura de Samuel. Pero sabemos nosotros que los que mueren ya están en otro lugar y no tienen acceso a nosotros. Hay un momento de morir y ese espíritu, esa alma, va o al Hades, a un lugar de espera, de tormento, o al seno de Abraham, o al paraíso, como Yeshua lo habló: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, que es el lugar de los creyentes que tienen reposo y descanso, esperando ser revestido de ese cuerpo glorioso y que el reino de Dios se establezca. Pero no tienen acceso a nosotros para hablarnos, para indicarnos cosas, pero sí los espíritus que están allí operando y que es más real que lo que nosotros hoy podemos conocer como el mundo visible. Luego tenemos en Lucas el capítulo 8, versos 26 al 39, vemos aquí ya Yeshua llegando a la ciudad de Gadara o la región de Gadara, y vemos ahí que había un hombre que estaba desnudo, vivía en el cementerio, se hacía daño con piedras, se cortaba, lo ataba, la gente lo ataba porque andaba gritando en toda la noche, era muy violento, y mucha gente lo ataba con cadenas y rompía las cadenas. Y no podían hacer nada, y hacía mucho tiempo que estaba así, hasta que llega Yeshua a ese lugar, y allí este hombre se inclina, se postra delante de Yeshua, le dice: ¿qué tienes conmigo, Yeshua? Yo sé quién eres, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mashiach, lo conocía. Entonces Yeshua le dice: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Legión, porque somos muchos. Una legión era cerca de 6.000 hombres de guerra. Aquí encontramos que había cerca de 6.000 demonios, espíritus malos que atormentaban y querían matar a este hombre. Y Yeshua los echa fuera. Ahí vemos la autoridad, el poder del Mashiach, el poder de Dios. Y hasta ese tiempo no se conocía que alguien tenga autoridad para echarlo fuera. Solamente vemos a David, que cuando él tocaba la música y adoraba a Dios con su canto, dice que el espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba. Pero aquí vemos a alguien superior a David que echaba fuera los demonios. Lo podemos leer en los escritos acerca de la vida de Yeshua, cuántas veces
echaba fuera a los demonios, cuánta gente atormentada por demonios, y él los echaba y la gente se maravillaba y se asombraba de que alguien tenía autoridad sobre estos espíritus malos cuando solamente les quedaba aguantarlos hasta que se mueran. La gente no tenía solución, no tenía sanidad, no tenía libertad. Esta gente vivía atormentada y es por eso que se cumplía en Yeshua lo profetizado, que la ciudad asentada, ¿no?, en tinieblas vio gran luz. Y aquí este hombre, cuando queda libre de estos casi 6.000 demonios, estaba en su juicio cabal, se vistió y él dijo: quiero seguirte. Y Yeshua le dice: mira, no me sigas, anda a tu casa, a tu familia y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. La misericordia, el amor y el poder de Dios operando para liberarnos de estas maldades, estos espíritus malos. En Hechos, ya cuando Yeshua había ascendido y sus seguidores, apóstoles, discípulos de Yeshua, ya ellos también experimentaron, porque Yeshua le dijo: yo les doy poder para echar fuera a estos espíritus, a estos demonios. Y en Hechos capítulo 16, versos 16 al 18, Pablo iba en la mañana a orar en esa tefilá de la mañana, se reunía allí con gente y cada vez que pasaba por el camino había una joven que era adivina y le decía la verdad. Decía: estos son hombres del Dios Altísimo, servidores que creen en el Dios Altísimo y que le sirven. Pero Pablo ya llegó un momento que le molestó y echó fuera a ese espíritu de adivinación, lo llamó espíritu de Pitón, ¿no?, de una serpiente que adivinaba. Entonces es un mundo real y que hoy también sigue operando. Y quiero leer la carta a los Efesios, capítulo 6, versos 10 al 12, ya en la carta de Pablo. Él les dice y nos dice a nosotros: por los demás, amigos, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en el poder de Dios, en el poder del Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos, vístanse de toda la armadura de Dios, ¿no?, en su bondad, en su benignidad, en su gracia, en su favor, en su amor, la vestidura de Dios, para que puedan estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay espíritus, hay ángeles que han sido caídos, así como fue Satán, el adversario, que se llama Lucifer, alguien de luz, pero que él decidió, se rebeló contra Dios y hace guerra espirituales, pero que nosotros debemos confiar. Por eso dice: pónganse, ustedes fortalezcanse en el Eterno. No es para tener miedo, no es para estar con pánico, porque tenemos al Dios eterno, al Altísimo, que está de nuestro lado y estamos en Él seguros, protegidos, y no nos puede tocar, a menos que nosotros decidamos consultar, meternos en esta esfera de este mundo oculto, espiritual, de las tinieblas, y vamos a ser desviados de la fe o vamos a ser afectados por ellos. Pero que nosotros sepamos estas cosas, no para tener miedo, sino para decir: si esto es real, también Dios es real, y su ejército y sus ángeles, y que Él volverá y hará guerra. Imagínense con todos estos enemigos de Israel que son gobernados por estos principados, por estas potestades, como también Daniel, el libro de Daniel lo pueden leer, capítulo 9, como él pedía por Israel, y viene Gabriel a decirle algo, el ángel Gabriel, pero dice que viene el príncipe de Persa y tenía una guerra en los aires,
porque en cada país, en cada nación hay un príncipe, un principado espiritual que quiere gobernar y manejar las decisiones y el destino, digamos, no el destino, sino las decisiones que toman cada gobernante y para traer dolor, angustia, tristeza, maldad, muerte, oscuridad a esa nación. Y lo vemos hoy, por qué hay tanta guerra y por qué el hombre alcanza a veces ciertas inteligencias, cierta fortaleza para destrucción, no para bendecir. Entonces, nosotros tenemos que estar confiados de que si esto es real, lo vemos diario y se sigue consultando las cartas, el tarot, la astrología, la adivinación, y mucha gente lo practica a veces inocentemente, pero vemos cómo esto produce en las personas oscuridad, problemas, enfermedades, muerte y muchos otros testimonios. Pero vemos aquí que Yeshua tiene todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene todo poder y nos ha delegado a nosotros ese poder para no caer en el error, en el engaño, en la mentira, de consultar, de sacrificar, de creer, de ofrendar, de confiar en estos espíritus que se disfrazan a veces como de ángel de luz, sino que nosotros tenemos al que es verdadero, a la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, y una vez que Él nos alumbra, nosotros seguimos en luz, andamos de día y no tropezamos. Que Adonai les bendiga, les guarde, les dé entendimiento y pueda usted fortalecerse en el Señor y en el poder de sus fuerzas, y no se deje gobernar por el odio, los celos, la envidia o las emociones fuertes que nos llevan a veces a cometer actos de sacrificio a los demonios, de consultar a los espíritus, de meternos, ¿no?, con la cintita roja, con el curanderismo, con la astrología, a ver qué me depara. No, usted tiene un Dios poderoso en los cielos, que su vida tiene que estar en sus manos y Él le guiará, le enseñará, lo va a bendecir, lo va a sanar, le va a mostrar el camino, le va a guiar, le va a dar sabiduría, le va a proteger, porque es el Dios altísimo que está por sobre todo principado, potestad, demonios, maldad, violencia. Créale a Él, póngase bajo sus alas y en Él estará seguro. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Hashem, de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Y Él tiene todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si le creemos y nos ponemos a su resguardo, Él siempre estará con nosotros para ayudarnos, bendecirnos y enseñarnos su palabra. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.